Vamos a continuar. El plan de investigación dijimos que también se llama proyecto o protocolo de investigación. Es aquel instrumento de planificación que trata de lograr un objetivo, resolver problemas de forma científica. Muy bien. Es decir, jóvenes, que para que puedan ustedes resolver un problema, iniciar un proceso de investigación, deben de iniciar con el plan, ¿verdad? Van a proyectar el plan de investigación. También dijimos que se llama protocolo de investigación y es lo mismo, es un plan de acción donde se describen todos los pasos que deben seguirse para la realización de un estudio científico. También se le llama proyecto de investigación. Un proyecto de investigación es un procedimiento que, siguiendo el método científico, pretende recabar todo tipo de información y formular hipótesis acerca de cierto fenómeno social o científico, empleando las diferentes formas de investigación. Muy bien. Vamos a ver entonces que, ya sea de una, de otra o de la otra forma, se quiere decir lo mismo. Proyecto, plan o protocolo de investigación es aquella serie de etapas que sigue el investigador para poder llevar a cabo una investigación científica sobre un tema jurídico. De hecho, ya les mandé, ya les proyecté el espacio donde ustedes me pudieran mandar su tema. Ya lo mandaron todos, ¿verdad, jóvenes? ¿Ya mandaron todo su tema? No, licenciada, no sé si se puede enviar al último enlace que envió, que era para mandar el resumen. Ah, muy bien. ¿Lo mandaron el resumen ahí entonces? Sí. Todo. Muy bien. Miren, pues en ese mismo Classroom que yo les creé, le voy a abrir otro espacio para que ustedes puedan subir su tema de investigación. Ese tema de investigación debe ser tema jurídico. Ya les dije que hay temas que están prohibidos investigar. Entonces, para poder llevar a cabo un protocolo, un plan, un proyecto de investigación, debe de tener la idea del investigador sobre el tema jurídico. Entonces, tengo algunos otros grupos que me han dicho, que me han mandado, dice, la ley contra la violencia intrafamiliar. Ese no es tema jurídico, jóvenes. Oye, esa es una ley y la ley no necesita investigación, se necesita observarla, conocerla, estudiarla, pero no necesita investigación. Entonces, los temas van a ser eminentemente jurídicos para poder iniciar el plan o proyecto de investigación. ¿Qué pasó, Araceli? Licenciada, una pregunta. ¿Delitos contra la niñez? Sí, porque yo de eso agarré mi tema. Delitos contra la niñez. ¿Pero qué delito? Porque delitos hay un montón. Sería como en general o tendría que escoger uno. Vamos a ver, conforme la diapositiva, yo lo voy a ir diciendo cómo es que deben de escoger su tema. Oye, vamos a ver Gracias, el tema licenciada. primero. Muy bien. Miren, pues, jóvenes. El proyecto de investigación consiste en la descripción del estudio que se propone realizar el investigador. Expresa lo que se va a investigar y cómo se investigará. Está constituido por un conjunto de etapas y actividades que en su totalidad busca un fin a través de un plan, proyecto o propuesta de investigación. El plan de investigación consiste en la previsión de las distintas actividades que deberá realizar el investigador durante el proceso de investigación en una forma lógica determinada y de acuerdo a cada etapa de la investigación. También es un instrumento de orientación general para el accionar del investigador. Se le denomina proyecto, protocolo o plan de investigación, que consiste en un instrumento técnico de planear la actividad intelectual del proceso de investigación. Nosotros debemos, de cuando llevamos a cabo una investigación, planificar, hacer una planificación, porque si no, no vamos a poder llevar una buena investigación
y no vamos a poder, cuando investiga uno un problema, debe de ir aunado, hay problema, debe de haber una solución. No puede haber problemas sin solución, pero para eso tenemos que llevar a cabo una serie de etapas, ¿verdad? Etapas que nos van a ayudar, nos van a orientar cómo vamos a llevar a cabo la investigación. Dígame, Eric. Soy licenciada. Mire, una pregunta. Por ejemplo, mi tema sería la especulación ahorita del combustible. Y una solución podría ser, como quien dice, poner pública una gasolinera que la maneje el gobierno, el Ministerio de Energía y Minas, porque tal vez está como que más controlado en lugar de que sea tantas gasolineras privadas, por ejemplo. Vamos a ir a ver qué es vamos a ver cómo se le da solución a ese problema. Oye, vamos a ir a ver cada una de las etapas. Muy bien, gracias. Vamos a ver, pues. Vamos a ver los temas después, Pato, porque si no, no vamos a avanzar y necesito explicarles esto. Mire, porque no vamos a poder llegar a avanzar si no podemos explicar estos pasos de la investigación. Pasó Dafne, después Janet. Disculpe, solo era una consulta. El tema también podría ser acerca de femicidio. Podría ser, sí. ¿Y Janet? Sí, Janet. Sí, mire, y en mi caso, el tema que yo escogí fue el aerometro de la Municipalidad de Guatemala. ¿Cuál? El aerometro que quieren hacer de la municipalidad. Eso es todavía no, tiene que ser un tema realmente sensible ante la sociedad, palpable, que se puede investigar, okay. que tenga también documentación. Oye, Janet. Ok, gracias. Gracias. Importancia del plan. Mire, porque es importante planificar la investigación uno sobre el tema jurídico que uno ha elegido. El plan evita la improvisación de dicha investigación, porque para eso planifica detenidamente cada una de sus etapas. Ordena el proceso de investigación científica, lo va a ordenar. Que sigue primero una cosa concatenadamente de la siguiente. Ahorra tiempo y energía. Cuando yo planifico mi actividad investigativa, ya sé cuál es la etapa o el paso siguiente. Entonces me está ahorrando tiempo. En lugar de pensar qué voy a hacer, a dónde ir, etcétera, ya planificando mi proceso de investigación, yo voy a ahorrarme tiempo y energía. También va la importancia de tener planificado el tema, evita los errores de investigación, fortalece la capacidad investigativa. Vamos a ver. Dentro de de plan de investigación, el mismo plan, la investigación tiene cierta estructura. Hay estructuras, mire, estructuras del plan de investigación. Para poder nosotros iniciar el plan, lo primero que hay que hacer, conocer los requisitos. Vamos a elegir el tema que me interesa, lo que ustedes ya saben, que ustedes ya tienen, que ustedes van a investigar, porque es de su interés. Pero vamos a tomar en cuenta algunos requisitos previos antes de elegir el tema. Primero, voy a seleccionar el área del conocimiento que más me interese, como por ejemplo las ciencias aplicables, las ciencias puras, las letras, la historia, etc. Voy también a pensar en cuál de las ciencias se obtiene más información, ya sea en internet, en libros especializados, enciclopedias, tesis, revistas, etc. Voy a ver cuál de las ciencias, por ejemplo, yo voy a hacer un tema jurídico, de las ciencias sociales, de las ciencias sociales está el derecho, la psicología, pero eso es tema psicológico, está el penal, etcétera. Entonces voy a ver cuál de todos tiene mayor información.
También es importante saber cuánto tiempo se tiene disponible para llevar a cabo el trabajo, una semana, un mes, un semestre, un año, etcétera. Aquí estamos hablando de una proyección a futuro. Hay que considerar dónde se puede conseguir material informativo, como por ejemplo lo que ya vimos en las bibliotecas, en las librerías, con los profesores, en el internet, con investigadores, etcétera, las hemerotecas, etcétera. Ya vimos dónde voy a conseguir la información de mi tema. Hay que saber con cuántas personas se cuenta para llevar a cabo el trabajo. Una persona, 2, 10, etcétera. Y por último, hay que identificar qué procedimiento seguirá la investigación. Esto se puede saber con la guía de un asesor, con recomendaciones de un profesor o de manera individual. Entonces, yo ya tengo el tema. El tema debe de ser relevante, que a mí me interese, que sea estudiable, que tenga material de apoyo, que, que tenga de dónde echar mano yo para poder investigar. Porque a un tema nuevo no va a haber información. Tiene que ser un tema que ya esté investigado. Muy bien. Primero, pasos del plan o proyecto de investigación. Lo primero que voy a hacer es seleccionar el tema. Al iniciar la elaboración de un proyecto de investigación es seleccionar el tema a tratar e identificar el problema que queremos abordar e investigar, su validez y relevancia. El tema a investigar surge de la idea que tiene el investigador sobre un fenómeno social que le interesa conocer. Yo en mi casa he visto algunos problemas alrededor, ¿verdad? Por ejemplo, he visto que hay mucha violencia en las familias, hay mucha explotación infantil, a los niños los mandan a trabajar en vez de ir a la escuela. Mire, acabo de pasar en una carretera por un centro comercial y habían 2 niños parados pidiendo dinero. Y me puse a pensar, eran más o menos las 9 de la mañana. Me puse a pensar, esos niñitos deberían de estar en la escuela y no aquí pidiendo dinero. Y vino a mi mente un montón de ideas. Yo dije, los papás de esos niños me imagino que los mandan a trabajar, a pedir dinero y ellos no sé dónde están, qué estarán haciendo, si los explotan, si no llevan dinero les pegan, etcétera. Es un fenómeno social, ¿verdad? Me surge la idea para poder investigar ese fenómeno social. Me interesa conocer y lo voy a ir a conocer. Le doy un nombre. Por ejemplo, digo explotación infantil, ¿va? Le doy tal vez, ¿qué otro nombre se le podría dar a los niños cuando los mandan a trabajar? Jóvenes. ¿Qué Abuso otro nombre? infantil. ¿Qué manda? Abuso infantil. Abuso infantil. Violación de los derechos de los niños. También vulneración a los derechos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, de ese fenómeno social me viene la idea y empiezo a tener aquella necesidad de averiguar por qué se da, quién tiene la culpa, por qué el Estado no hace algo en esos casos, etcétera. Selecciono el tema, lo voy a investigar. Muy bien. Importancia del tema a investigar. El tema que a mí me interesa debe de ser para mí novedoso, interesante. Estaba hablando Janet sobre el que dijo que no se escucha muy bien, Janet. Perdón, No escuché bien lo que dijo sobre ¿qué fue lo que dijo que su tema cómo era? de la Quiñones. Quiñón. del aerometro, del aerometro. Aerometro. Fíjese usted, es una idea que le surge a ella, ¿por qué? ¿Qué va a pasar? Pero ¿qué es lo que quiere averiguar ahí ella? Pues no lo sé, ¿va? Pero tiene que ser mi interés. A mí a ella le interesa eso, lo puede investigar. Ah, pero ¿qué pasa? Debe ser investigable. ¿Qué quiere decir que debe ser investigable? Posible.
que haya material de apoyo. Debe de ser sobre un hecho social. Debe tener mucha documentación o fuente de recolección de información y datos, muchos libros, muchas revistas, muchas leyes, qué sé yo, mucha documentación o fuentes de información, ¿verdad? Además, debe de problematizar el tema. Cuando yo tengo un tema de mi interés, lo voy a problematizar. ¿Y qué es eso? Indicar la situación problemática, que es igual a aquella situación que se da cuando entre la sociedad o en el tema que me interesa se rompe el equilibrio de la sociedad. Por ejemplo, yo voy a hablar del divorcio. ¿Qué es el divorcio, jóvenes? No sé si fue con ustedes que hablé de aquella pareja que fueron novios, vivían felices, pero de repente ya no se comprendieron. Y yo creo que fue aquí con ustedes, que se llegó al divorcio. ¿Fue aquí con ustedes o no? No, licenciada. No. Miren, pues, hay dos chicos. Una era mi amiga, que ahora es abogada, y fueron novios 8 años. Todo era dulzura, era una miel. ¿Qué pasa con los novios? Los novios todo el tiempo quieren estar pegados, juntitos, ahí abrazándose, tocándose y esto y lo otro. Pero ¿qué pasa? Cuando ese amor, esa situación se termina, ¿qué sucede ahí? Miren, pues, esos novios fueron novios 8 años y fueron felices hasta que se conocieron. ¿Cuándo se conocieron? Jóvenes. Se conocieron cuando se casaron, Cuando vivieron juntos. Ujú. se conocieron cuando comenzaron a vivir juntos, cuando ya había un acta de matrimonio firmado. Ah, Cuando se casaron. hasta que se conocieron, eran felices, fíjense ustedes, hasta que se conocieron. ¿Y cuando se conocieron? 8 años de amor, de pasión, de ternura, de cariño, de todo. Que los novios quieren estar juntitos, juntitos, pegaditos no les importa que los mire el mundo, los satélites. Ah, pero en esta mi amiga, 8 años así. Linda aquella relación. Hasta que se conocieron, se casaron. Se casaron y a los 6 meses de casados, fíjense ustedes, ahí les estoy narrando la situación problemática. Eran felices en el momento de que eran novios. Al contraer matrimonio, convivir juntos, como ustedes lo expresaron, a los 6 meses hubo un desequilibrio en la relación. Ya no había amor, ya no había cariño, ya no había ternura, ya no había comprensión, ya no había nada. Se hizo insoportable la vida en común. Ya no pudieron ellos entenderse. Y en una ocasión me llamó ella y me dijo, mira, me dijo, necesito que me ayudes. Cuando eso se rompió, cuando se empezó a problematizar el tema del amor o del matrimonio, el tema del matrimonio se empezó a problematizar, que ya hubo un problema allí en la relación, entonces ahí surge la solución. Hay un problema, hay una solución. Y me dijo, mira, licenciada, ayúdame, fíjate que yo ya no soporto vivir con él. Y yo le dije, pero mira, fueron obvios. Yo por eso tengo mi teoría, patojos, que cuando los jóvenes tardan tantos años de novios, ya no se casan. Y si se casan, no les dura el matrimonio.
Es mejor casarse 1 año, 2 años de novio y casarse. Pero 6, 7, 8 años ya se vuelve como rutinario, como costumbre la situación. Entonces me dijo ella, mira, licenciada, hazme el favor, divorciame. Yo quiero el divorcio, divorciarme porque no quiero vivir ya con ella, no nos entendemos, ya no nos comprendemos, ya se hace insoportable la vida en común. Entonces, ¿qué pasa ahí con ellos? Ahí se da, mire, la situación problemática es cuando se rompe el equilibrio en la sociedad, en el tema. Yo voy a decir, voy a plantear la situación problemática, voy a describir cómo se presenta la realidad. Entonces, vengo y le digo, mira, lo siento mucho, pero no te puedo divorciar. ¿De ustedes? ¿Y por qué creen ustedes que yo no la podía divorciar? Tal vez porque el matrimonio está reciente. Primero Ingrid, después Marjorie. Dígame, Ingrid. Yo digo que porque tenían muy poco tiempo de casados y a pesar de que ellos tenían tiempo de ser novios, convivir juntos todavía no se habían conocido en esa etapa. Ajá. Gracias, Ingrid. A ver, Marjorie. Paso a Marjorie. Solo billetes grandes, porque en la ley está basada en el matrimonio de Guatemala, se basa de que no se puede hacer un divorcio antes, digamos, del año o de los 6 meses. Entonces no está permitido o no la puedo ayudar a usted en realizar el trámite de divorcio. Muy bien. A ver, Claudia, ¿qué pasó, Claudia? Sí, licenciada, justamente iba a decir eso, de que es un año como mínimo para poder posteriormente disolver el matrimonio. Proceder con el divorcio. Muy bien. Fíjense, pues, vamos ahí sí que interrelacionando la importancia del tema. Vamos a problematizar el tema, indicar la situación problemática que se da. Y esa situación problemática es cuando se rompe el equilibrio en la sociedad, del fenómeno social, ¿verdad? Entonces, aparece ahí, pues, que tenemos que saber el tema. Vamos a saber por qué vamos a utilizar el tema. Ya cuando tenemos el tema y ya sabemos que sea investigable, interesante, sobre un hecho social, que haya mucha documentación, que sepamos la problemática del tema, procedemos a la estructura de nuestro plan. Ya tenemos el plan, el tema, miren, lo seleccionamos de nuestro interés, etcétera. Planteamos el problema. Vamos a darle lectura a eso, pues te explico cada uno. Procede como primer punto la selección del tema, luego vamos al planteamiento del problema, elaboramos nuestro marco teórico, definimos el problema en una forma específica y delimitada, indicar desde qué punto se va a investigar y en qué ámbito, en qué tiempo, en qué espacio y a quiénes voy a investigar. La delimitación. Voy a formular mis hipótesis, voy también a formular mis objetivos de la investigación, que esos son generales y son específicos. También vamos a realizar la justificación, por qué llevé a cabo la investigación. Una justificación que indique por qué me llevó el interés a realizar esa investigación. Voy también a formular los supuestos de la investigación. El bosquejo preliminar de temas es importante para poder llevar nuestra investigación, determinación del métodos y técnicas a emplear, el cronograma de actividades, estimación de recursos y la bibliografía. Muy bien, esto son 12 pasos de la estructura del plan de investigación. Miren, 12 pasos. Vamos ahora. Un plan, proyecto, protocolo de la investigación es un procedimiento científico destinado a recabar información y formular hipótesis sobre un determinado fenómeno social o científico. ¿Qué pasó, Luis? ¿Pasó, Licenciada, disculpe, ¿será que puede regresar donde empiezan los primeros pasos? Ay, Luis, Disculpe. usted está con el teléfono, o sea, ¿qué está haciendo? No, es que ahorita estaba yo viendo, pero no le pude tomar a las primeras.
¿No tiene folleto? Bien. En el folleto está igualito. Ah, va. De Gracias, ahí, licenciada. Disculpe. muy bien. Muy amable. Entonces, miren, pues, el tema a investigar se inicia con la observación. La observación que permite describir el objeto de estudio, revelar y descubrir el problema, la situación problemática. Yo veía a esa pareja. Miren, pues, el tema a investigar se inicia con la observación. ¿Qué es la observación, jóvenes? ¿Se recuerdan que Dirigir todos nuestros sentidos a nuestro objeto de estudio. dirigir todos los sentidos, ¿verdad? Todos nuestros sentidos al objeto de estudio. Observé, ¿verdad? Observé el fenómeno. En este caso, de esta mi amiga. Mire, lo observé. Describir el objeto de estudio. Eran felices hasta que se conocieron. Revelar y descubrir el problema. ¿Por qué se dio el problema? Y la situación problemática. Como primer paso, una vez elegido el tema y establecido la situación problemática, se debe realizar el planteamiento del problema, con la formulación del fenómeno que se investigará. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es el problema, jóvenes? ¿Qué es el problema? ¿Ya vimos esto con ustedes? Licenciada, tal vez el problema es lo que ya está en curso, lo que se tuvo que haber evitado, tal vez. ¿Cómo Va. evitar? Miren, pues, vamos a ver eso, si ese es el problema. Miren, aquí dice el problema. ¿Será cierto? Vamos a ver. El problema no fue hallarte. El problema es olvidarte. El problema no es tu ausencia. El problema es que te espero. El problema no es problema. El problema es que me duele. El problema no es que mientas. El problema es que te creo. El problema no es que juegues. El problema es que es conmigo. Si me gustaste por ser libre, ¿quién soy yo para cambiarte? Si me quedé queriendo solo, ¿cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo. Si no tengo cómo alejarme de ti si estás tan lejos, cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos, cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco, cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste, cómo deshacerme de ti si no te tengo, cómo alejarme de ti si estás tan lejos. Y es que el problema no es cambiarte, el problema es que no quiero. El problema no es que duela. El problema es que me gusta.
problema no es el daño. El problema son las huellas. El problema no es lo que haces. El problema es que lo olvido. El problema no es que digas. El problema es lo que callas. ¿Cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre comparando? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarles plataformas a lo que siempre comparto? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? El problema no fue hallarte, el problema es olvidarte, el problema no es que mientas, el problema es que te creo, el problema no es cambiarte, el problema es que no quiero, el problema no es quererte, es que tú no sientas lo el problema no es que juegues, el problema es que es conmigo. Muy bien. A ver, ¿cuál es el problema ahí? El problema es que uno le cree. Que uno le cree. ¿A quién le cree? A ella. Al que le rompió el corazón. A ella. Miren pues, José, miren pues. Ustedes vienen y me dicen, licenciada, yo tengo un problema. ¿Qué pasó? Saqué baja nota. Licenciada, fíjese que tengo un problema. ¿Qué pasó? Perdí su clase. ¿Será ese problema? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es problema, sí o no? Sí, es un problema. No, eso no es problema. O el problema es lo que le parece a uno que es problema, no. No sé. Miren, pues, problema no es acabamos de ver ese mensaje. ¿Cuál es el problema ahí en esa canción? En ese mensaje. ¿Quién la canta? Ricardo Arjona. ¿Cuál es el problema? Que no es correspondido. Que le creo. Que le creo. Que creó a alguien que solo ilusionó y no cumple con su palabra. Ajá. ¿Será que el problema es el mismo? ¿Quién habló? Sí. Noemí. Sí. Araceli. Sí. Fíjense pues. El problema no es problema. El problema, dicen, ¿cómo alejarme de ti? Dicen. ¿Qué más dice? Si no te tengo. Si no te Si no te tengo. Fíjense ustedes. ¿Y cómo deshacerme de ti? Si estás tan lejos. O no sé cómo dice la canción. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? ¿Habrá problema ahí? Son los sentimientos. No porque ella ya no está, el problema es el que él no acepta que ella ya no está. Miren ustedes.
Si nunca ha tenido nada. Él nunca ha tenido nada. El problema ahí es él. Está mal psicológicamente. Ese es el problema. Vamos a plantear el problema de mi caso. Un problema es una pregunta surgida de una observación más o menos estructurada. Todo problema surge a raíz de una dificultad. Mire, se origina a partir de una necesidad en la que aparecen dificultades sin resolver. La dificultad, que puede ser teórica o práctica, según se sitúe en el campo de la especulación o en el de la ejecución. Generalmente corresponden a necesidades o vacíos teóricos prácticos en nuestro ejercicio profesional que necesitan ser solucionados. Me dice una estudiante, ahí conoció a su novio. Fíjense pues, licenciada, yo los miraba y yo les decía, patojos, sepárense, solo con las manos, sepárense. Y ellos eran novios. En una ocasión vino, a mí me dijo, licenciada, perdí su curso, me dijo, saqué baja nota, tengo un problema. Saqué baja nota, me dijo. No es problema, le dije yo. Bien, es problema, porque yo, en mi casa creen que soy estudiante y que voy bien en las clases y perdí su clase. Baja nota, no había perdido. Entonces, ¿y por qué es que no pude venir al examen? No pude venir a entregar tareas. ¿Y por qué? ¿Por qué no viniste? Le dije. Es que no pude, licenciada, que tuve un montón de excusas. Como a los 2 meses la vi rara. Fíjese usted. Y me dijo, después vino, o sea, me abordó y me dijo, licenciada, ayúdeme. Es que fíjese que yo no llegué a zona mínima. Ayúdeme porque tengo un problema que no llegué a zona mínima. ¿Y por qué? Es que lo que pasa es de que yo falto mucho por su novio. Y sabe una cosa, me dijo, no, mira pues, que ahorita que se enteró que estoy embarazada, me dejó. ¿Cuál es el problema ahí? El embarazo. El haber llegado, al no haber llegado a zona mínima. Ella es licenciada. ¿Cuál era el problema, Jonathan? El problema fue que la irresponsabilidad de ella. ¿Y por qué de él no, Jonathan? Siento que en parte fue de los dos, pero tuvo más culpa ella porque ella, o sea, aceptó. Ella cedió a lo que él le decía y no se concentró en sus estudios. Ajá. Pero la embarazó. El problema era el problema, mire, pues, ¿cuál es el problema ahí? El no llegar a zona mínima. ¿Qué? No, el problema era el novio. El problema es el novio. Porque el problema era protección. No era una protección. Ajá. ¿Cuál es el problema ahí? Licenciada, el problema son los dos. El problema ahí es de los dos porque probablemente no tenían comunicación y se fueron a los extremos, pues. Por eso perdió, va, Colocho. Sí, porque no se comunicaron, o sea, ellos se fueron prácticamente a lo del placer, pues. O sea, no se enfocaron en los estudios, sino en otras cosas. Muy bien, a ver, Marjorie. Licenciada, en primero, el primer punto fue de que ella no tuvo la suficiente madurez para separar
digamos, su vida amorosa de lo estudiantil. Hay muchas personas que trabajan, tienen su familia, estudian, van a la iglesia, son voluntarios en algún lugar y todavía sí son responsables en varios aspectos. Lo que ella tuvo ahí de que no pudo separar su vida y poner un alto a la situación de su noviazgo como también al plan de sus estudios. Cuando uno quiere hacer algo, lo hace por más de que haya muchos impedimentos, uno le nace el deseo. El problema fue la irresponsabilidad de ella al momento que no pudo separar sus aspectos personales conforme también académicos. El segundo problema fue de que no tuvieron la suficiente capacidad de cuidarse al momento de tener, digamos, relaciones. Las relaciones sexuales son parte fundamental de los humanos y más de alguien que va a decir, es cierto. Todas las personas van a tener la necesidad de alguna vez realizar, ya sabiste, pero ellos no tuvieron la suficiente capacidad de poderse proteger o tener la delicadeza de saber las consecuencias que iban a ocurrir al momento de que iba a pasar los suicidios. Mire, pues ella me dijo, licenciada, yo no llegué a zona, tengo un problema, yo no llegué a zona mínima. Y ahora me cuesta más porque estoy embarazada, me dijo, y él me dejó. Entonces yo le dije, yo veo un problema, nada más. El problema, escuchemos a William, después a Janet y a Eric. A ver, William. No lo escucho, William. ¿Me escuchan? Hoy sí. Ah, sí, perdón. Buenas tardes. Creo que Buenas tardes. nos estamos centrando en, claro, en las dos personas, que el que no se cuidó, que ya no se cuidó, que alguien no separó, pues, tanto su vida personal, laboral, sus responsabilidades como persona, pero creo que el problema viene, pues, a partir de las decisiones que cada uno va tomando libre y voluntariamente, ¿no? Puede ser también un problema familiar en el que la persona se haya puesto sus sentimientos de por medio. O sea, en fin, podemos echarle la culpa a diferentes aspectos, pero en realidad son experiencias de vida. Siento que aquí el problema que ella tuvo fue no haberle puesto la importancia a su estudio y poder así tomar otras, pues, veámoslo así, otras opciones que para ella, pues, le representaban a lo largo o a mediano plazo un futuro con su pareja. Sin embargo, pues, la misma experiencia, por decirlo así, o la misma, no, bueno, estoy redundando. Pero en general siento que no hay un problema como tal, que únicamente no puso la atención necesaria a su estudio ni a su vida personal. Muy bien. ¿Tiene algo que agregar, Janet? No les opino lo mismo, el problema fue de los dos, porque, bueno, en el caso de ella, pues, póngase así como una mujer que lleva el peso emocional, una mujer es muy sensible, en cambio el hombre, pues, los hombres para valer, pues les da un poco igual, ¿verdad? Entonces ahí sí sería el problema es de los dos, por no planificar bien o por no centrarse bien en los estudios, no solo echarle la culpa solo a la mujer o solo al hombre. Muy bien. Miren, pues, dice acá, el problema es aquella situación o dificultad que requiere una solución. Es aquello cuando entra en conflicto con lo que esperábamos que sucediera, no sucede. Eso que esperábamos que sucediera es la teoría previa, más no explícita, que tenemos. Dado que la teoría vieja no parece explicar el problema, urge inventar otra. En este caso de los muchachos, licenciado, que yo perdí, mire, me voy a atrasar un año, que no llegué a zona mínima, ayúdeme, déjame un trabajo. Yo le dije, eso no es problema. Ese no es problema. Simplemente fue un descuido. El problema es aquel desequilibrio que se da en el fenómeno. El problema ahí radicaba en ella en el embarazo. Porque eso, el embarazo, trae consecuencias jurídicas. Fíjense ustedes,
consecuencias. Ya no hay amor, ya no hay comprensión, ya no hay, solo pegaditos vivían y esto y lo otro. Ese desequilibrio, ese amor, esa comprensión que había, se perdió, se rompió, un desequilibrio. Y ahora ya se separaron, sí, pero ahora hay una personita de por medio. Y ese es un problema que necesita observarlo y resolverlo. Ah, es que ella fue la obligada porque ella no se cuidó. No, eso no es cierto, porque aquí los dos tienen la culpa. Hay una persona por el medio y ese es el problema, que es de ese amor, de esa convivencia, de esa dulzura, de esto y lo otro, se perdió y apareció el problema, derivado de un embarazo. Y ahora lo vamos a resolver. ¿Cómo lo resolvemos? Ah, él se fue. ¿Sí? ¿Y qué pasó que se fue? ¿Será de que al haberse ido él, como dijo, cómo es hacerme de ti si no te tengo? Pero ahí sí la tiene. Y ahí sí tiene un problema porque hay un bebé y tiene que responder. No solo uno, los dos. ¿Cómo vamos a hacer para resolver ese problema, jóvenes? ¿Cómo vamos a hacer? Haciéndose cargo. Por medio de una demanda, ¿no, licenciado? Fíjense ustedes. Porque lejos de los dos, vamos a resolverlo. Es que él no quiere, muy bien, demandémoslo. Es que él se niega, muy bien, la ley viene, hay una solución. Debe de haber a un problema, siempre va a haber una solución. Muy bien, no quiere hacerse cargo, demandémoslo. No quiero hacerme la prueba de ADN. Muy bien, dice la ley. No comparece, se declaran rebeldía y al declararse rebelde el demandado, se tienen por cierto las pretensiones del actor, eres el padre. Así de fácil. Una vez está reconocido legalmente, por medio de una sentencia judicial, se reconoce al RENAP y se solicita pensión alimenticia. Fíjense ustedes, ese es el problema. Aquella situación, aquella ruptura, aquel desequilibrio que se da. Mire, cuando yo planteo el problema, yo la situación problemática la veo ahí, que ella se dejó embarazar. Ella tiene un embarazo. Se dejaron embarazar, los dos se embarazaron, no ella. Los dos se embarazaron. Derivado de ese embarazo que surgió, pues ahora a ella se le truncaron sus estudios, va a tener que dejar de estudiar porque tiene que trabajar para mantener a ese bebé mientras nace y después de nacer tiene que hacerse cargo de la situación problemática. Pero luego planteo el problema, mire. Voy a hacer un planteamiento de problemas, le cuento al juez, le describo al juez cuál es el problema, es decir, cuál es el problema o dificultad del fenómeno estudiado, es decir, cuál es la esencia de la problemática social. Consiste en describir de manera amplia la situación o objeto de estudio, desarrollar, explicar o exponer el fenómeno a estudiar. Ocurre una situación percibida como problemática de la sociedad. Miren aquí, pues, voy a plantearle el problema al juez, le voy a decir, le voy a contar, le voy a narrar los hechos al juez. Entonces, aquí tengo un ejemplo, como hay ejemplos que son prohibidos por ustedes, más no por mí, voy a hablar del tema de las drogas. Plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. El tema, por ejemplo, el tema de las drogas. Explico, al plantear el problema yo voy a explicar qué son las drogas. Yo voy a explicar qué es el derecho de los hijos. Yo voy a explicar qué es el derecho a un reconocimiento de un hijo. Yo voy a explicarle al juez el derecho de alimentos. Yo voy a explicarle al juez, pero primero antes de los alimentos voy a explicarle al juez el derecho de la paternidad y la filiación al juez, derivado de ese embarazo de las chicas. Entonces, explico el fenómeno social. Eso es plantear el problema. Cuando yo le explico al juez lo que
pasa, a la misma vez le tengo que dar una solución. Entonces, un problema correctamente planeado está parcialmente resuelto. ¿Viste? Yo le explico bien al juez lo que pasó. Si lo explico bien, voy a tener una parte ganada. Entonces dice, un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. A mayor exactitud, mayor explicación, mayor narración, mayor descripción, corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. Entonces el planteamiento del problema es la actividad. En esa actividad se responde al qué, por qué y para qué investigar. El planteamiento implica la posibilidad de prueba empírica, es decir, de poder observarse en la realidad. Yo le digo, se le planteo el problema, señor juez, resulta que tuvimos un noviazgo de amoríos y esto y lo otro, con el fulanito de tal, pero resulta de que de nuestro amor tuvimos, procreamos un hijo, o él me embarazó, cuando se enteró que estaba embarazada, él se fue, pero ya pasaron varios meses y no se hace responsable de su hijo porque él dice que no es su hijo. Por lo tanto, yo solicito, señor juez, que le haga una prueba de paternidad al niño y a él y a ella para poder determinar que efectivamente es el padre, para que pueda darle una pensión alimenticia al niño. Y él puede ser localizado en tal y tal lugar, dirección. Y ahí estoy planteando el problema. El planteamiento implica la posibilidad de prueba empírica. Y yo, es decir, debe observarse la realidad. Y miren, es cierto. Es que dice él no. Entonces, miren pues, cuando se le demanda a una persona por paternidad, el supuesto padre tiene que acudir a la audiencia. Si no llega a la audiencia, yo donde planteo el problema al juez, veo la situación problemática, lo que se da en la realidad social, y luego me la narra a mí la persona y yo se la planteo al juez. Y entonces el juez viene y demanda, lo sujeta al proceso al demandado y lo cita para que comparezca a la audiencia. Cuando el demandado no comparece a la audiencia, viene el juez y dice, de acuerdo a su experiencia, a la sana crítica razonada y a la lógica, dice él, ¿por qué no vino? ¿Por qué creen ustedes que el demandado no llega a la audiencia? Jóvenes, ustedes no son jueces por criterio. Porque se rehúsa a pagar pensión. Se rehúsa a reconocer. Porque no quería hacerse cargo del individuo. Pero también se le puede declarar en rebeldía. En rebeldía, muy bien, se declaran en rebeldía, porque no llegó. ¿Pero por qué no llegó él? ¿Por qué no llegó? Vienen los jueces de acuerdo a la lógica, a la sana crítica razonada, a su experiencia, dice, él no vino, ¿por qué? Porque sabe que es el padre. Y si no vino, es porque él sabe que al ser en la prueba de ADN va a salir positiva. Miren ustedes, utilizan la lógica, la prueba empírica. Se observa de la realidad. Entonces, no viene, muy bien, es su hijo. Porque si fuese al contrario, que él dijera, no es mi hijo, él acude. Sáquenme la sangre que quieran, no hay problema. Aquí está. Anda. Si, por ejemplo, el papá sí lo reconoce, dejemos el buen sentido común de ese hombre que sea responsable, pero la mujer es la que no quiere que lo reconozca, ¿qué se hace? Si no quiere que lo reconozca, mejor se libró usted de una demanda de alimentos. No, pues, pero o sea, se lo digo en el plan de que haya hombres de que sí están conscientes y sí, y por ejemplo, que el hombre sí quiera presentar todas las pruebas de que sí, pero es ella la que no. Pues podría usted reconocerlo por varias sin necesidad de demandarlo. Podría ir a RENAP, lo puede ser en testamento, en acta notarial, etcétera. Ahora, en cuestiones de demandas,
para revocarla, ¿va? Si usted cree que su hijo es su hijo, usted lo reconoció y se enteró y que lo fue engañado, la revoca, ¿verdad? Pero si no, no lo pueden obligar a que usted lo reconozca. Porque al momento de reconocerlo, lo va a demandar ella a usted. Y si ella no lo demanda, usted no va a ser demandado. Sí, pues, no, es que yo se lo digo con el plan de que a veces hay hombres de que sí, yo he conocido casos de que sí quieren hacerse cargo, pero la esposa la que en ese punto dice no, porque no sé qué, que no sé cuánto. Y ellos se quedan como que plan de, bueno, es que yo sí quiero. Mejor, si no lo hacen. Y ella lo quiere, sí, pero no le pueden obligar a ella que lo reconozca tampoco. Ah, no se No puede lo pueden. obligar. No lo pueden obligar. No. No lo pueden obligar. Gracias. Muy bien. Vaso Cristian. Gracias, Lick. Una consulta, porque esa parte que comentaba el compañero, eso se podría realizar, o sea, no habría un tiempo estimado. Por ejemplo, hay cierta persona que tiene que 20, 25 años y nunca fue reconocido por su papá. ¿Se podría hacerlo hasta esa fecha? Sí. Si papá quiere reconocerlo, lo puede hacer en cualquier momento. Ah, ok, no hay como que ninguna fecha No. límite, ¿verdad? No, lo puede reconocer en cualquier momento. Siempre va a Gracias. pagar la multa, ¿va? Pero siempre lo va a hacer. Lo Sí, me puede hacer. imagino que el retroactivo, ¿verdad? En dado caso la mamá lo demande. No, la multa en RENAP. Ah, ya. Retroactivo no hay, Cristian. Ah, ok. No hay. Gracias, licenciada. Muy bien. Sí, ¿nadie más dudas? Muy bien. Vamos, pues continuemos. Entonces, para poder plantear el problema, debo de tener un tema que sea jurídico, investigable, de mi interés, etcétera, ¿verdad? Para poder afinar el problema, plantear el problema, verificar la situación problemática. Por ejemplo, acá no podemos nosotros venir a investigar el alma, ¿verdad? Ay, voy a investigar el alma. El alma no se puede investigar. Saber qué es. No es observable. ¿O alguien ha visto el alma? ¿La ha visto? ¿Hay alguna persona? Ay, mi alma. O alma de mi vida. O mi alma. Nadie la ha observado. ¿Qué será saber, verdad? Entonces tiene que ser un tema o un fenómeno observable. Que pueda observarse. Muy bien. Vamos a plantear el problema, vamos a afinar y estructurar más formalmente la idea de investigar, formular el problema específico en términos concretos y explícitos, de manera que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos. Escribirlo de forma clara, precisa y accesible. Muy bien. ¿Estamos bien claros para todos? Un problema es todo aquello que amerita ser resuelto. Es una pregunta interrogante sobre algo que no se sabe o se desconoce y cuya solución es la respuesta o un nuevo conocimiento obtenido mediante el proceso investigativo. Se puede afirmar que un problema es toda situación en la cual existan dificultades para resolver causa que es preciso determinar, cualquier pregunta que requiera una respuesta, una pregunta por resolver explicando el método científico, todo tema no exploratorio por el cual se tiene motivación. Muy bien. Planteamiento, un ejemplo, mire, planteamiento del problema. Vamos a plantear el problema de las drogas. Miren, pues como eso ustedes no lo pueden investigar, yo les presenté este ejemplo. El problema del consumo de drogas constituye en esta década una de las principales preocupaciones de la sociedad y de la comunidad internacional. Estamos describiendo consumo de drogas. El uso indebido ha aumentado alarmantemente en todos los rincones del mundo. El alcohol y la marihuana son las más consumidas. La cocaína aumenta cada día y en muchos países toma proporciones epidémicas. El abuso de antifetaminas, barbitúricos, sedantes y tranquilizantes solos o combinados con alcohol u otras drogas también aumenta. La inhalación de disolventes volátiles de algunos pegamentos y diluyentes de pintura es un problema en niños en muchos países. Mire, ahí estamos nosotros describiendo el consumo de drogas. Hasta aquí estamos claros, jóvenes, con lo que es el planteamiento del problema.
Chicos, Lili, Lili, una pregunta. En lugar de ¿qué hablar de las manda? drogas, ¿puede ser el narcotráfico? Y ya que eso puede ser el inicio del problema, que sea la drogadicción. ¿El narcotráfico qué? ¿El El narcotráfico que narcotráfico, como por tema de ejemplo, investigación? ajá, sí, por ejemplo, el narcotráfico cuando es utilizado para la política, por ejemplo, en la sociedad privada, sociedad civil, que llega a los últimos rincones, que el último consumidor, pues, son ahora los menores. Pero el narcotráfico hay de diferentes, Eric. Sí, Hay por ejemplo, diferentes el narcotráficos narcotráfico inicia de desde personas, grupo de criminal, drogas. el grupo criminal, desde que se dedica, porque el narcotráfico atrae lo que es sicarios, extorsión, asesinatos, todo eso. Entonces, todo eso conlleva a que la última línea, el consumidor, es el que toma las drogas. Pero entonces tenemos que ver qué clase de narcotráfico es, porque hay de personas, hay de Bueno, armas. la trata ¿Qué más? sería la trata sería de personas. Por eso, Por eso, de o sea, el armas. narcotráfico es la base de las ramas que viene siendo la comercialización Por de eso, armas. pero sí, pero cuando uno investiga el narcotráfico como tal es general, entonces hay que especificarlo. Ya vamos a llegar a la especificación y definición, Eric, ¿hoy? Sí, gracias. Muy bien. ¿Qué pasó, Ingrid? Licenciada, una consulta. Fíjese que yo tengo un tema, pero no sé si estará bien. Coloqué intervención ilegal en el patrimonio cultural, que digamos, yo me enfoqué en lo que últimamente he estado escuchando en noticias, lo que es el saqueo en las iglesias. Ujú. No sé si podría ser ese tema. El patrimonio cultural, pero recuérdense que hay varias clases de patrimonio cultural. Están los bienes muebles, están los bienes inmuebles, por ejemplo, los museos, hay también pinturas, hay piezas arqueológicas. Entonces hay que enfocarnos en qué, porque vamos Pues a yo me delimitar. enfoqué, digamos, en el saqueo que han estado haciendo en las iglesias, de lo que son las imágenes, así como también las ¿Iglesias de ofrendas. dónde? ¿Pero de qué De lugar? las iglesias Ay, católicas. O escuché una en la antigua Guatemala. ajá, sí, eso ya, esa es la iglesia del Calvario. Ujú. Vamos a llegar, hay que Licenciada, delimitarlo. Está bueno, pero hay que delimitarlo y especificarlo, Ingrid. Ya vamos a llegar a ese tema para que estén ustedes mejor enterados de cómo se va a llevar a cabo el planteamiento del problema especificado y delimitado. ¿Hoy? Gracias, licenciada. licenciada, Muy bien. licenciada, perdón, dice que mi tema es acerca de la manipulación de influencias en la política de Guatemala. Manipulación de influencias. ¿Y qué va a investigar ahí? Ya me mandaron el tema a ustedes. Yo les voy a crear un espacio para todos para que me lo manden, ¿oye? Gracias, Yo lo voy- licenciada, porque ese sí no nos había dado instrucción de mandarlo, solo del resumen. Va, así como mandaron el resumen, yo les voy a mandar el tema. Les voy a mandar el espacio que ustedes me suban el tema, con su carátula, oye, por favor, cada uno de ustedes. Por ejemplo, Un tema jurídico. por ejemplo, yo quiero hablar sobre la especulación de los combustibles y me estoy viniendo a la página del Ministerio de Energía y Minas y eso se puede como que tomar de referencia al planteamiento de que solo tiran la información de los últimos meses, o sea, 1 o 2 meses, sobre el crecimiento de la gasolina. Eso sería un tema aceptable. Sí, pero eso es reciente, no hay mayor documentación porque es un tema reciente. Y tiene que tener en el ámbito espacial, en el ámbito temporal, en la unidad de análisis, en el qué tiempo, a quiénes, en qué año, etcétera. Sí, porque también pudo haber sido también parte de cuando fue la pandemia, que también bajó, o sea, yo pensaba como que traer una línea de investigación de cómo es que Bueno, entonces, por eso les digo ya el día viernes, creo que tenemos clases otra vez con ustedes. Vamos a ver la unidad de análisis, el tiempo espacial geográfico, temporal y espacial de la investigación, jóvenes.
Mientras tanto, trabajen su tema con carátula. Yo voy a crearles el espacio para que ustedes lo manden en un ratito hoy. Muy bien, si no hay, bueno, sobre los temas, patojos, mándenmelo mejor, porque si no, voy a pasar aquí todo el tiempo. Mejor mándenmelo con su carátula y ahí lo voy a revisar y yo les voy a decir, miren, está bien o no está bien este tema. Ay, miren, jóvenes, Licenciada, solo una breve consulta. Con el tema de delitos contra la niñez y adolescencia, como usted dijo que había un tema prohibido, que era la prostitución. Como aquí dice tema de violencia sexual y explotación, ¿sería un tema prohibido o sí se podría incluir ese tema? Ahí hay dos cuestiones, violencia sexual y explotación. Hay dos temas, hay que agarrar uno. De la niñez o adolescencia, hay que agarrar un tema. Gracias, licenciada. Bueno. Licenciada. Manda. Solo una consulta. Yo había pensado en el tema de la protección de los datos personales y los delitos cibernéticos en el contexto actual. No sé si ese tema lo podría utilizar para poder abordarlo. Ese tema ya está investigado. Se suena como que si lo sacó, ¿sabe de dónde usted? No, lo que pasa es que yo trabajo en banco y trabajo precisamente en esa área, por eso había pensado en lo que son los delitos cibernéticos a partir del fraude. O sea, yo le puse más, o sea, lo alargué, pero es por ahí, pero no sé si se puede. Pues si tiene material usted disponible para poderlo investigar, tiene que delimitarlo en el tiempo, en el espacio. Muy bien, gracias. Bueno, jóvenes, vamos a la clase. Licenciada, con En la una... otra sección. Disculpe, licenciada, con una consulta. Fíjese que yo solo tenía dudas respecto a la nota que no aparecía en el listado. Entonces, por eso le quería preguntar, porque hoy supuestamente lo iba a ver en cuestión personal, pero por eso de que tienen cerrada la universidad, entonces por eso le tenía duda, disculpe. ¿No vio el listado usted? ¿Cómo? ¿No vio el listado? Yo no aparecí en el listado de donde puso la nota del parcial. Aparecí como que no me presenté. Y pero en la otra últimamente clase, ya la vio. ¿cómo? Ya revisó. Sí, por eso le decía de que no aparecí ¿Cuándo la revisó? última vez. Permítame que lo apunte. ¿Cuándo la revisó? Dígame cuándo. Hoy no fue ni la Semana No, Santa no. tampoco. Eso creo que eso lo arreglé, Roger. Ya. Sí, porque yo le había mandado correo, le había hablado por el Classroom, por lo mismo, pero no, pero ahorita voy a revisar y cualquier cosa, pues le Yo escribo ahí. creo, yo Muchas me gracias. recuerdo que ya se lo arreglé, Roger. Me recuerdo cuando Sí, era otro compañero y mi persona. ¿Cuál es su número carnet, Roger? ¿Cuál es su número? ¿Número carnet? Roger, ¿cuál es su número carnet? Permítame, ahorita se lo doy. Que ustedes escriben. Yo no sé si es usted que tiene como 3 nombres, ¿verdad o no? No, yo solo tengo un nombre y un apellido. Ay, entonces creo que no sé. Ustedes no escriben sus datos claros, hombre. Sí, fíjese que el error que había cometido fue haberle puesto el número de carnet mal, pero de ahí me lo pidió y ya se lo di, pero no sabía si mi número de carnet es 2026 01 842. Yo me recuerdo que ya la arreglé esa nota. Sí, es 2026 01 842. No sé si está en el listado. No aparece, hay que arreglar eso. Sí, por eso es de que le estaba preguntando, porque en la otra, en la clase. Kenny, Roger. Ajá, así es. ¿Y no sé que solo un nombre y un apellido tiene, ve? O sea, yo pensé que aquí en la plataforma, ¿y entonces? disculpe. Pero sí puse mi nombre completo. Escribió. Escribí, perdón. Ahí está su nota. Está subida. Usted no revisa nada, patos. Chicos. Licenciada, disculpe una consulta.
Como nosotros hicimos un resumen, ese punteo va en la nota anterior o va a ir En la nota que les di, Aneta, ahí se lo voy a consignar, oye. Muchas gracias, Liz. El primer parcial se lo voy a consignar porque le fue mal. Miren, jóvenes, por favor estudien, vamos a hacer un laboratorio aquí en Classroom, oye. Vamos a hacer laboratorios aquí para que se puedan recuperar y podamos tener el examen del segundo parcial con menos nota, pero vamos a hacer un laboratorio aquí de los temas que hemos venido viendo del plan de investigación. Oyen, para todos, por favor. Gracias, Liz. Ahí estudian. Bueno, los dejo, tengo clases en el otro. Pasen feliz noche, cuídense mucho. Gracias, licenciada. Feliz noche.